Cuando hablamos de revelación, que es parte del título de nuestra enseñanza para el día de hoy, la revelación de Dios, usamos ese término desde una perspectiva religiosa, y cuando hablamos de revelación en un término más religioso, podemos entender que esa palabra significa y tiene que ver con la manifestación o descubrimiento que alguien hace, que previamente ha estado oculto, pero que por su propia voluntad decide mostrarse. Mostrarse a quienes bajo su propia iniciativa jamás podrían haberlo encontrado por sí solos. Eso es revelación. Cuando aplicamos ese término a Dios y la forma en cómo Él se revela a nosotros, entonces entendemos que Dios se revela a nosotros con el objetivo de mostrarse de forma voluntaria, porque si no fuera así, nosotros por iniciativa propia no podríamos encontrarle nunca. No podríamos reconocerle. Por eso es que Dios necesita revelarse, porque no podemos acceder al entendimiento y al reconocimiento de Dios sin que Él previamente quiera descubrirse a nuestras vidas. Y eso es muy, muy importante para nosotros, porque en vista del deseo de Dios, de la intención de Dios de revelarse, dicha revelación nosotros podemos entenderla como un padre que ve por primera vez a su hijo que acaba de nacer y con ojos amorosos, con ojos tiernos, de un amor verdadero sobre ese niño, se presenta y le dice: hola hijo, soy tu padre. Y tiene que haber una presentación, porque si ese niño crece sin esa revelación de aquel que es su padre, mostrándose en un amor, diciéndole: yo soy tu padre, ese niño crecería siendo un padre y no sabría nunca quién fue. No sabría si lo amó o no lo amó, no sabría por qué, no sabría de dónde proviene, no sabría cuál es su objetivo. Sería un niño sin rumbo. Así que cuando nosotros vemos la revelación de Dios y vemos las cosas creadas y vemos su palabra, que son las dos etapas que David nos menciona en este salmo, y son las dos formas en cómo Dios se revela al hombre por medio de la creación y por medio de su palabra, esas dos etapas de su revelación son un abrazo amoroso de Dios hacia la raza humana, diciéndoles: yo soy su padre, yo los creé. Eso significa que cada vez que vemos las cosas creadas, lo que Dios ha hecho, y luego escuchamos lo que Dios ha dicho en su palabra, es un recordatorio acerca de que Él es nuestro Padre, de que Él nos ha creado. Eso es lo que David en este salmo nos enseña. Es lo que en este salmo Él nos muestra acerca de quién es nuestro Padre, y lo cual nos da propósito y por qué Él nos ha creado y cómo es que Él se revela a nosotros. Cuando vemos ese Salmo 19, podemos dividirlo en tres etapas para poder estudiarlo. La primera etapa la vemos en el Salmo 19, del verso 1 al verso 6. Allí David nos enseña y habla acerca de la revelación de Dios a la raza humana por medio de las cosas creadas, por medio de lo que podemos ver. Del verso 7 al verso 10, allí nos habla de la revelación de Dios por medio de su palabra escrita. Ya no a través de las cosas creadas, sino a través de su propia palabra que se ha escrito. Y finalmente, del verso 11 al verso 14, allí vemos la respuesta adecuada, la respuesta idónea del hombre a esas dos revelaciones anteriores, pero sobre todo a la segunda revelación, que es su palabra. Entonces, primero, David nos muestra dos etapas de revelación: las cosas creadas, cómo Dios se muestra; luego su palabra, cómo Dios se muestra; y finalmente, cómo el hombre debe de responder a esa revelación de Dios. Amén. Si Dios mismo no se revela al hombre, el hombre no puede conocer a Dios. Eso es el primer punto que David establece. Si Dios no se revela al hombre, el hombre no puede conocer a Dios. Es iniciativa de nuestro Dios el mostrarse a nosotros como un Padre creador. Él es el que ha decidido hacerlo. La razón del por qué nosotros vemos las cosas creadas
tiene el objetivo de que al ver esas cosas creadas, nosotros podamos reconocer al Dios que ha creado todo. Por lo tanto, la revelación de Dios en las cosas creadas tiene el objetivo de que el hombre, como una criatura, como un ser creado, pueda reconocer a su creador también. No solo reconocer que Él ha creado las cosas, sino reconocerlo como su propio creador. Del versículo 1 al 6, David dice, y pon atención porque ahora más adelante vamos a hacer algunas aplicaciones en base a algunas palabras que aparecen dentro de estos 6 primeros pasajes. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué hace, hermanos? Anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Recuerda que en una forma poética David está hablando de la creación. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Eso significa que las estrellas no hablan, los montes no hablan, el sol no habla de forma audible. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, en las cosas creadas, puso su tabernáculo para el sol. Dios le dio una habitación al sol, un lugar específico para que lo ocupara. Y el sol, como un esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. Nace de un lado y recorre su camino hasta que él se mete. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. En esta primera etapa de cómo Dios se revela al hombre, David usa las cosas que él está viendo para describirnos cómo Dios nos ha dejado pistas acerca de su autoría sobre las cosas creadas, para que nosotros al ver esas pistas podamos descubrir por esa revelación voluntaria de Dios que Él es nuestro creador. Esta revelación en las cosas creadas tiene 3 características principales que resaltamos del contenido de esos 6 pasajes. Lo primero que podemos resaltar es que la revelación de Dios en las cosas creadas es clara. Su revelación es clara. ¿Por qué la revelación es clara? Bueno, porque en el desarrollo de esos 6 pasajes que David hace, él atribuye metafóricamente cómo esas cosas creadas cuentan y declaran de una forma sumamente fácil de entender que detrás de esas cosas hay un creador. Y por ejemplo, David dice que los cielos cuentan. Los cielos cuentan. El firmamento, ¿qué hace? Anuncia. Una noche a otra noche, ¿qué hace? Declara sabiduría. Luego dice David que por toda la tierra salió su voz. Entonces, cuando vemos esas referencias metafóricas que David hace a la creación, entendemos que la creación nos está contando algo, nos está contando una historia, nos está descubriendo un misterio que si no fuera por el deseo y la iniciativa de Dios de revelarse, nosotros nunca podríamos llegar de forma libre a una conclusión identificando a Dios como nuestro creador. Si Dios no hubiera puesto ese mensaje en las estrellas, en el sol, en el firmamento, nosotros nunca hubiéramos podido deducir que Dios es nuestro Padre, sino que Dios creó todas esas cosas con el objetivo de contar un mensaje, de proclamar un mensaje, declarar una idea. Los cielos hablan, la creación habla, no audiblemente, pero por medio de su esplendor nos están diciendo, a los 4 vientos, están proclamando, están anunciando que detrás de esas cosas tan maravillosas hay un creador sumamente mayor en maravilla a esas cosas creadas. Dios estableció un medio básico, un medio muy sencillo, pero al mismo tiempo claro, para que el hombre pudiera reconocerle a Él. La razón del por qué las cosas creadas que nosotros vemos y nos asombramos de su maravilla, no es con el objetivo únicamente de generar asombro en nuestra vida,
sino es con el objetivo de guiarnos al descubrimiento y al reconocimiento de un Dios maravilloso. Cuando Dios diseñó todas las cosas, Él no estaba pensando en crear algo que nos asombrara. Dios estaba pensando en crear algo que lo revelara a Él. Y que por medio de eso algo creado, nosotros pudiéramos llegar a la conclusión de que Dios existe y de que Él es real y que sobre todas las cosas Él es nuestro Padre. Ese es el objetivo. Por lo tanto, la capacidad del hombre para entender ese mensaje no es el problema, porque el mensaje es sumamente claro y fácil de entender. Dios lo diseñó de una forma tan fácil que cualquier ser humano pudiera entender el mensaje acerca de quién es el Dios que nos ha creado. Entonces, el problema no tiene que ver con que sea demasiado difícil reconocer o entender a Dios. El problema no tiene que ver con capacidad de entendimiento. El problema tiene que ver con una negación voluntaria del hombre a entender. Cuando Dios puso este mensaje en las cosas creadas, lo hizo con el objetivo de que fuera fácil de entender. Entonces el problema del por qué el hombre no reconoce a Dios no tiene que ver con la dificultad del mensaje, tiene que ver con la dureza del corazón del hombre que se niega a aceptar a Dios como creador. Mira, por ejemplo, la creación es tan maravillosa y al mismo tiempo el hombre entiende el mensaje de un creador detrás de la creación, que todas las culturas a lo largo de la historia, de una o de otra forma, han adorado a esa creación. Todas las culturas. Por muy avanzadas o por muy primitivas que esas culturas fueran, al ver el sol y al ver las estrellas y al ver el mar y al ver los animales y al ver el cielo, esas razas han llegado a determinar que hay algo en ellas digno de adoración. Que hay un mensaje de rendición en la creación por parte del ser humano. Entonces, el problema no es que el ser humano no entienda, el problema es que se niega a aceptar a Dios. El problema no es con la creación. El problema no es con una creación maravillosa, el problema es con un Dios maravilloso. El ser humano tiene un problema no con la creación, porque el ser humano ama la creación. El ser humano hace esfuerzos para mantener la creación. Hace esfuerzos, bueno, no la mayoría, pero en general. Hacen esfuerzos por mantener los mares limpios, hacen esfuerzos por mantener los bosques verdes, hacen esfuerzos por evitar la tala clandestina, hacen esfuerzos por buscar sostener a las razas de animales que están desapareciendo, hacen esfuerzos por mantener la creación. El ser humano ama la creación, el problema es que aborrece a Dios. El mensaje es tan entendible que el ser humano lo percibe, por lo tanto el problema no es de entendimiento, sino de negación. De una negación abierta en contra de Dios. Romanos 1:20 es un pasaje muy complementario a esto que David está enseñando. De hecho, si pudiéramos leer ambos pasajes sin saber que hay autores diferentes en esos dos pasajes, pensaríamos que es la misma persona la que está hablando. Y obviamente detrás de David y detrás de Pablo se encuentra Dios quien está hablando. Y en ese pasaje de Romanos 1:20, Pablo dice, porque las cosas invisibles de Él. ¿Qué significa invisible? Creo que nadie tiene problema para entender lo que significa invisible. Algo que nosotros no podemos ver. Las cosas invisibles de Él. Cuando Pablo dice Él, ¿a quién se refiere? Desde luego a Dios. Las cosas invisibles de Dios, que no podemos ver, porque obviamente son invisibles, ¿como cuáles? Pablo dice, su eterno poder y su deidad, su divinidad, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas, el hombre las puede percibir, las puede entender, por medio de las cosas hechas. Eso significa que el ser humano puede entender el eterno poder de Dios y su deidad
por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. El mensaje de Dios respecto a su paternidad y autoría sobre nuestra vida es un mensaje claro. Es un mensaje simple de entender. Y no hay excusa para que ningún ser humano pueda reconocer a Dios como creador al ver las cosas creadas. Y mira que nosotros estamos rodeados de cosas creadas. No hay excusa. Nadie, ningún ser humano puede poner como excusa no haber entendido que detrás de esa creación tan extraordinaria hay un Dios extraordinario. Ningún ser humano puede asumir no haber reconocido la creación como para no haber reconocido a Dios. La segunda etapa de la revelación por medio de las cosas creadas, además de que ya vimos que es clara, también es una revelación visual. Visual. Y allí vemos lo simple que Dios intenta darnos el mensaje. Porque Dios sabe que nosotros nos complicamos mucho las cosas para entender. Él nos ha creado. Entonces, Dios determina, si yo les envío un mensaje demasiado complejo, no lo van a entender. De manera que el mensaje que yo les doy tiene que ser simple de entender. Si Dios nos diera un mensaje en el cual tuviéramos que involucrar nuestros 5 sentidos al 100%, seguramente fallaríamos. Pero Dios resume todo únicamente para que podamos reconocerle usando solamente un sentido, uno solamente. Y nosotros sabemos que tenemos ¿cuántos? 5. Ok, tienes que usar solamente uno. Lo único que tienes que hacer es ver. Es lo único que tienes que hacer, ver. Y la revelación es visual. La revelación que Dios establece para que nosotros podamos reconocerle, primero la hace para que nosotros viendo le reconozcamos. Eso significa que lo que nosotros vemos en la creación, hablamos nuevamente del mundo, de las estrellas, del espacio, de todo lo que hay dentro de este mundo, todo lo que hay incluso fuera de nuestro mundo, los millones y millones y millones de galaxias, trillones de estrellas, lo inmenso que es el espacio, todo eso tiene un mensaje visual que cuando tú lo veas, algo suceda dentro de ti que llegues a la conclusión de esto tan grande no puede haber salido de la nada, sino que esto grandioso y esto eterno y esto abundante tuvo que haber salido de algún lugar. Alguien tuvo que haber hecho esto, no puede ser obra de la casualidad. Y llegamos a esa deducción únicamente viendo. Toda la creación está allí como una descripción visual de la gloria, el poder y la sabiduría de Dios. Eso es lo que nos dicen los 6 pasajes anteriores. Los cielos cuentan su gloria. El firmamento anuncia su poder. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declaran su sabiduría. Entonces tenemos 3 cosas de Dios que al ver visualmente únicamente la creación podemos entender de Él. Su gloria está en la creación. Su poder está en la creación y su sabiduría está en la creación. Eso significa que en medio de la creación contiene sabiduría, contiene poder o es portentosa y además demuestra la gloria de Dios. Y creo que nadie podría discutir al ver la creación que es realmente gloriosa. Nadie podría discutir al ver la creación que es portentosa. Y nadie podría discutir al ver la creación que hay sabiduría en ella. Hay sabiduría en la creación. El sol está a determinada distancia, la luna ocupa una determinada función en las mareas, el mar responde a la luna, crea microorganismos, otros peces vienen y se alimentan, luego otros peces más grandes de esos peces, luego el ser humano viene y mata todo, ¿no? Se come todo. Hay sabiduría en ello.
Hay sabiduría en nuestro globo ocular, hay sabiduría en nuestra piel, hay sabiduría en el proceso de gestación de un bebé, hay sabiduría en la formación de un huevo dentro de un ave, hay sabiduría en la creación. Y todo eso está allí para que el hombre pueda entender que Dios es su Padre, que Dios es su Creador. Un mensaje sumamente fácil de entender. Característica número 3. La creación como revelación de Dios, de su gloria, de su poder y su sabiduría, no solamente es clara, no solamente es visualmente fácil de entender, sino que además es una revelación, escucha, incompleta pero suficiente. Incompleta pero suficiente. ¿Qué significa? Que es obvio que cuando una persona contempla la creación, no puede llegar al conocimiento pleno y total acerca de quién es Dios, sino que Dios ha dejado una revelación básica acerca de quién es Él, su gloria, su poder y su sabiduría. Pero al ver la creación, no podríamos entender de forma clara quién es Dios. Por eso es que es una revelación incompleta. La creación no alcanza para revelarnos a Dios, pero sin embargo, sí es suficiente para que podamos reconocerlo. No es completa, porque no alcanza a expresar todo lo que es Dios y que nosotros podamos conocer en su totalidad a Dios, pero sí es suficiente para que el ser humano pueda reconocer a Dios. En resumen, la revelación general de Dios, que es la primera etapa que David nos menciona, por medio de la creación, debe y debió ser suficiente para que el hombre pudiera reconocer a Dios. Pero falló. Falló. Falló no en el sentido de contener un error en sí misma, la creación, sino que falló en el objetivo de que el hombre pudiera reconocer a Dios por medio de la creación, no porque hubiera una falla o un problema en la creación, sino que la falla estaba en el corazón del hombre. Falló por la incapacidad del hombre de poder reconocer a Dios en la sinceridad de su corazón. El pecado lo corrompió tanto, el pecado lo entenebreció tanto, el pecado lo endureció tanto, que la creación no fue suficiente para poder traer a ese corazón en tinieblas a la luz. Y entonces, en esa desviación, el ser humano tomó la decisión, guiado por su duro corazón, de adorar a la creación en lugar de al Creador. Y eso es una cosa irracional en el ser humano. Adorar a las criaturas antes que al Creador, a la creación antes que al Creador. Sin embargo, y gracias a Dios, que Él no sucumbió en su deseo de revelarse a nosotros y que pudiéramos conocerlo, sino que Dios fue más allá. Fue a una revelación mucho más portentosa que las cosas creadas. A una revelación mucho más clara y con mucho menos excusas. Fue una revelación mucho más específica y completa acerca de quién era Él, porque la primera por el corazón duro del hombre no funcionó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios sabía que la dureza en el corazón del hombre le impedía reconocerlo a Él únicamente con las cosas creadas. Entonces, Dios sabía que para que el hombre pudiera reconocer a Dios de una forma más específica, más íntima, Dios primero tenía que transformar el corazón del hombre. No importaba si Dios daba una revelación mucho más portentosa, si el hombre seguía con un corazón duro, no iba a entender. Iba a seguirse negando a reconocer a Dios. Entonces Él tuvo que tomar la acción, no solo de revelarse al hombre, sino de transformar su corazón. Y allí es donde entra la segunda etapa de la revelación que David nos enseña. En el verso 7, y nota la importancia
del proceso en el cual Dios nos va llevando en cuanto a su revelación. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué es lo primero que hace su palabra? Convierte el alma. ¿Tú crees que sea casualidad que David, antes de mencionar todas las cosas que la palabra de Dios hace por nosotros y las formas metafóricas tan hermosas en las cuales David escribe a la palabra, funcionarían si primero Dios no transformara el alma del hombre? Ninguna de ellas funcionaría. Cosas tan hermosas como David dice que el testimonio de Jehová es fiel, que los mandamientos de Jehová son rectos, que el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad, deseables, dulces. Ninguna de esas cosas podríamos entenderlas con un corazón sin cambio. Por eso es que al inicio de la lista que David escribe, lo primero que él dice es: la ley de Jehová es perfecta y la ley de Jehová convierte el alma. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. En cada uno de esos pasajes, primero David nos menciona algo que la palabra es y luego dice un efecto que la palabra de Dios hace en nosotros. Esos efectos solamente pueden ser provocados por la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos provocarlos, sino que son consecuencia directa de la acción de la palabra de Dios. De una forma más técnica, a eso se le llama verbo activo. Un verbo activo es algo que el sujeto hace y que nadie más puede hacer. En este caso, el sujeto es la ley de Jehová, su palabra. Eso significa que nosotros, sin la palabra de Dios, pudiéramos llegar a tener una transformación del alma. Eso no se puede. Porque ¿quién genera directamente eso? ¿Quién es? La palabra. No hay ninguna forma. El verbo en el cual está escrito, convertir, restringe que nadie puede hacerlo por su propia voluntad, sino es un efecto secundario de la palabra de Dios. Y así con todas las descripciones. Hacer sabio al sencillo no es algo que podamos hacer por nosotros mismos. Es un efecto secundario del testimonio de Jehová que es fiel. Alumbrar los ojos es un efecto secundario de su palabra. La verdad, la justicia, incluso desear o la dulzura de su palabra son efectos secundarios de ella. Nosotros no podríamos acceder a nada de eso por iniciativa nuestra. Están condicionados a su palabra. ¿Vamos bien hasta aquí? La ley de Jehová es, número 1, perfecta. Y como es perfecta, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Convierte nuestra alma. Si la palabra de Dios no fuera perfecta, no podría convertir nuestra alma. Porque es perfecta, genera una transformación en nosotros. Cuando hablamos de perfecto y de conversión o convertir, la primera palabra habla de algo que está completo y que es totalmente suficiente. ¿Recuerdas hace un momento que yo les mencioné que las cosas creadas y la revelación por medio de las cosas creadas no es completa, pero sí suficiente? Bueno, cuando hablamos de la palabra de Dios, allí ya no sucede lo mismo. Allí la revelación que Dios hace por medio de su ley es completa y además suficiente. Está por un nivel arriba de la creación. Es un nivel de revelación mayor, mucho más claro, mucho más específico, mucho más detallado y sin falta. Eso significa que todo lo que nosotros debemos y todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él está en su palabra y nada hay fuera de ella, porque es completa. Si Dios todavía pudiera revelarse a través de otros medios, a través de sueños, a través de la imaginación de alguien, a través de las ideas de una persona, entonces su palabra no sería perfecta, no estaría completa. Pero como su palabra es completa, eso significa que todo lo que yo quiera saber de Dios, ¿de dónde va a fluir? De su palabra. Cuando hablamos de conversión, que es la segunda palabra,
significa volver a su estado inicial. Volver nuestra alma al estado inicial. Ahora, de forma superficial, podríamos considerar que de forma inicial es a cuando nacimos. Pero no es así, sino que de forma inicial se refiere a algo mucho más atrás. Al momento exacto en el cual Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Al inicio, donde el hombre tenía un alma pura, un alma íntegra, que era capaz de reconocer a Dios, de caminar con Dios y de tener una intimidad con Él. La palabra es lo único que puede regresar la condición de nuestro corazón al inicio, a tener una intimidad adecuada con Dios como en el huerto de Edén, como la tuvo Adán. Y solamente podemos llegar a esa comunión o a ese entendimiento por medio de su palabra. Las cosas creadas no pueden llevarnos a ese nivel tan alto de intimidad con Dios. Eso solamente lo hace su palabra. Dios entonces se revela de forma completa y transforma el corazón del hombre a una condición de intimidad original antes de que el pecado la corrompiera. Si la revelación de Dios tiene que ver con su iniciativa de mostrarse, y aquí viene un parteaguas que yo quiero que me pongas mucha atención. Escucha otra vez. Si la revelación de Dios tiene el objetivo primordial, prioritario, de mostrarse al hombre, entonces su palabra nos enseña que no ha habido mayor ejemplo de iniciativa de una revelación plena, total, amplia de Dios que Jesucristo. Y aquí la situación se pone muy interesante. Muy interesante. En ese sentido, la Biblia identifica a Cristo como el medio por el cual nosotros podemos llegar a tener una revelación perfecta de Dios. Perfecta. La creación no pudo alcanzar ese nivel de revelación. Es Cristo quien el Nuevo Testamento identifica como el medio de obtención de una revelación perfecta. Cuando vemos a Jesús, hay descripciones en el Nuevo Testamento, yo traigo únicamente 3 ejemplos, acerca de cómo en Cristo Él es una descripción perfecta que la creación, las cosas creadas no pudieron lograr, pero que en Cristo las obtenemos de una forma ideal. Por ejemplo, el Nuevo Testamento describe que Jesús es el medio de revelación perfecto. Esto habla de algo que es totalmente claro y completo, cosa que la creación no logró. Juan capítulo 1, verso 17, y únicamente puedes allí tomarlos nada más como referencia. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Luego en Juan, capítulo 1, verso 18, allí vemos cómo el Nuevo Testamento describe a Cristo como el medio visual de revelación perfecto. Y dice de Jesús, a Dios nadie le vio. ¿Cuándo? Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Se complementa perfectamente bien con Colosenses capítulo 1 cuando Pablo de Cristo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Felipe, en un ataque de torpeza, le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Hace tanto tiempo que he estado con vosotros y aún me dices, muéstrame al Padre. Él es la imagen perfecta de Dios.
Nadie como Cristo ocupa el lugar de perfección para mostrarnos visualmente quién es el Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nosotros acabamos de decir, o yo acabo de decir, que la creación, Dios en la creación dejó un mensaje que nosotros podemos ver y percibir. Jesús es el medio o el mensaje perfecto. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Todo lo que Dios ha querido decirnos, nos lo ha dicho por medio de Jesús. Él es la revelación completa acerca de quién es Dios. Pastor, pero entonces hay un problema de identificación entre la palabra de Dios y Cristo. ¿Funcionan en dos medios diferentes como a manera de competencia entre la palabra de Dios como revelación y Cristo como revelación? La realidad es que no, sino que la misma palabra de Dios nos enseña que Cristo es la palabra de Dios hecha carne. No son dos cosas aisladas. Es decir, cuando David está hablando de la ley de Jehová, del testimonio de Jehová, de los mandamientos de Jehová, del precepto de Jehová, del temor de Jehová, de los juicios de Jehová, David está hablando de Cristo. No son dos líneas diferentes, es la misma línea. La palabra de Dios y Cristo son lo mismo. Los mandamientos, los preceptos de Dios y Cristo son lo mismo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y más adelante dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y luego al final dice que ese Verbo se hizo carne. Wow. Imaginen la complejidad de esto. Que en Cristo Dios lleva a la máxima expresión de su revelación de quién es Él para que nosotros podamos conocerle. Cristo es el más grande ejemplo y es el único camino que puede llevarnos al entendimiento y al reconocimiento de Dios. Entonces, todo toma un giro diferente cuando entendemos que el verso 7, 8, 9 y 10 del Salmo 19 hablan de Cristo. ¿Cómo aplicar a Cristo cada una de las cosas que David menciona? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Quién es más perfecto que Cristo? ¿Y quién más puede convertir y transformar nuestra vida que no sea Él? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sabes que el Nuevo Testamento directamente tiene 5 referencias a Cristo como fiel? Es el personaje al cual en mayor medida se le identifica con fidelidad en su esencia. 5 veces directas se habla de Jesucristo como alguien fiel. Entendiendo que Jesucristo es un Dios fiel, se entiende que todas las palabras que salen de un Dios fiel también son fieles. Son fieles. De la misma forma que todas las mentiras salen de un mentiroso. La fidelidad de la palabra de Dios nace de un Dios fiel. Jesucristo es fiel. Y su palabra, por lo tanto, también es fiel. Aquí hablamos de digno de confianza.
¿En quién más podríamos confiar que no sea Cristo? Todas las personas no son confiables. Yo no soy confiable. Tú no eres confiable. No hay nadie sobre este mundo que sea 100% confiable. Todos compartimos distintas intensidades de confiabilidad. Hay personas que son muy confiables y hay otras que son cero confiables. Pero cuando hablamos de alguien totalmente confiable, únicamente es Cristo. Pastor, pero Cristo ya no está físicamente como para confiar en Él, pero tenemos su palabra. Cuando venimos a su palabra es como ir a Él. Si Él es fiel, su palabra es fiel. Si su palabra es fiel, es porque Él es fiel. De manera que todo hombre distraído, ingenuo o torpe, que es la definición de la palabra sencillo. Sencillo no tiene que ver con simple, aunque un poco sí, pero no es simple de alguien que es simple en todo, sino aquí hablamos de entendimiento, alguien sencillo de entendimiento, es decir, alguien distraído, alguien ingenuo. Desde luego hay gente que es ingenua en la vida diaria. Y tú ves una persona y dices, pobre, es muy ingenuo. Lo engañan constantemente, lo acaban de engañar hace 10 minutos y ahora lo están engañando y después lo volverán a engañar. Porque es alguien sencillo, ingenuo o torpe, distraído. Mente distraída, ¿no? Pero en este caso, David está hablando de una mente distraída, pero para reconocer a Dios como su Padre y Creador. Ahí es donde está la distracción o la torpeza del hombre. Sin en cambio, lo que dice aquí es que la palabra fiel de Cristo hace sabio al que es torpe. Aquel que no puede reconocer a Dios como su Padre por medio de la palabra fiel puede llegar a volverse sabio. Eso significa que no hay nada más sabio en este mundo que reconocer que Dios es nuestro Creador. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Ese es su efecto secundario. Como son rectos, traen a nuestro corazón alegría. Alegría que no podríamos encontrar si no es por medio de la rectitud de su palabra. El precepto de Jehová es puro, que como consecuencia, ¿qué hace con nuestros ojos? Los alumbra. Ahora, pon atención. Esas dos palabras, rectitud y pureza, describen a Cristo. Cristo es recto y Cristo es puro. Rectitud tiene que ver con pureza moral. Pureza moral. Y puro tiene que ver con perfección. Eso significa que Cristo es moralmente puro y al mismo tiempo es perfecto. No hay falla en Él. No hay falla en Él. Es moralmente puro en su totalidad. No es que es medio puro o a veces. No, es en su esencia, en su totalidad, Él es moralmente puro y al mismo tiempo es perfecto. No hay nadie sobre la tierra así. No hay nadie. Nadie es 100% en su esencia moralmente puro y nadie es en su esencia 100% perfecto. Solamente Cristo. Esas dos cualidades están estrechamente ligadas a Jesús. Cuando Él nos deja su palabra, Él transfiere su pureza y su perfección a su palabra. De manera que su palabra es pura y al mismo tiempo es perfecta. No hay nada así sobre la tierra. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otras palabras, no hay ningún otro personaje, no hay ninguna otra organización, organismo que sea totalmente puro y totalmente perfecto. Solamente su palabra. Y eso hace que su palabra sea segura. Tenemos la palabra profética más segura.
Si pudiéramos competir en seguridad de lo que se dice y compitiera la Biblia contra mí, ¿quién creen que perdería? Perdería yo. Porque Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que todas las cosas y todas las personas juntas. Eso significa que si hay alguien en el cual yo pueda escuchar con seguridad y saber que lo que dice 100% seguro no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su palabra. Cuando alguien te dice, yo te aseguro que esto es así, te está mintiendo. Ahora, tampoco estoy diciendo que sea un mentiroso en su totalidad, simplemente que no puede alcanzar un estándar de seguridad total. Porque aún en esa seguridad no hay tanta seguridad. Una persona va a comprar un auto y la persona que vende autos le dice, yo te aseguro que este carro es lo que tú necesitas. Y la pregunta es, ¿eso es 100% cierto? No. Pero cuando su palabra nos dice, de cierto te digo, cree. Porque ahí sí no hay lugar a duda. Lo que su palabra nos dice es 100% seguro. Y eso al mismo tiempo debe fortalecernos, pero también debe atemorizarnos. Porque si su palabra dice que al que cree en Él será salvo y el que no cree en el Hijo ha sido condenado, cree, porque es así. Si su palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, cree, porque es así. Si su palabra habla de un castigo y su palabra habla de recompensas, castigo para los incrédulos, recompensa para los que han puesto su fe en Cristo, cree, porque es así. Y no importa lo que nosotros supongamos. No tiene que ver en nuestra dificultad para entender o para aceptar. Ni siquiera tiene que ver con nuestra negación. Porque cuando algo ya es seguro, no tiene que ver en cómo yo lo enfrento, sino que es una realidad. ¿Cuántos creen que hay una seguridad en que el día de mañana, por ahí de las 6 de la mañana, 7, saldrá el sol? ¿Todos están seguros? ¿Hay alguien que tenga duda? ¿Alguien puede decir, no, yo creo que mañana no va a salir el sol? Y hoy voy a vivir como si el sol no saliera mañana. Hoy voy a hacer lo que yo quiera porque mañana estoy seguro que cuando den las 6 de la mañana el sol no va a salir. Y todos los demás que creen que el sol va a salir son ingenuos y están desperdiciando su vida. Yo voy a disfrutar la noche porque el sol no va a salir. Y entonces va a su casa, vende todo, desperdicia todo, toma decisiones y acciones porque está seguro que el sol no va a salir mañana. ¿Pero qué crees? El sol va a salir. Lo mismo es con su palabra. No importa lo que yo crea, no importa cómo yo lo asuma, no importa mi consideración, su palabra es segura. Y lo que allí dice va a ser. No importa si estoy listo o no. No importa si lo quiero creer o no. Va a suceder. Y porque la seguridad de su palabra no radica únicamente en letras, sino que la seguridad de su palabra radica en que Cristo es recto y puro. Y nos da seguridad de que su palabra es correcta. Verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y como consecuencia todos son justos. Estos últimos puntos de alguna manera son usados por David para señalar un contraste entre la influencia pecaminosa que tiene sobre la vida del hombre y la influencia que tienen los mandamientos de Dios en el corazón de ese hombre. David quiere hacer un contraste entre Cristo y su palabra y el pecado y su influencia o su control. Mientras el pecado infunde un temor que esclaviza,
y todo lo relacionado con el pecado es mentira, con Cristo y su palabra es diferente, porque Cristo y su palabra infunden un temor que esclaviza, pero a la santidad y a la pureza, y nos limpia de pecado, y al mismo tiempo tiene como base la verdad. Ahí está el contraste. ¿Qué quiere resaltar David? Mientras el pecado nos esclaviza en temor y en medio de mentira, Cristo nos toma para Él en la santidad, nos limpia de pecado y todo tiene como base la verdad. Jesucristo es la verdad encarnada. Que nuevamente hay referencias respecto a Cristo como la verdad. Incluso de Él mismo y de sus propios labios salió esa declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay duda. Y si créeme que aquel que es santo, limpio y verdadero dice algo, lo que Él dice es verdad. Y si Él dice que Él es la verdad, entonces lo es. Y eso significa que no hay ninguna otra verdad fuera de Él. Porque no solamente Él es verdad, sino que Él posee la totalidad de la verdad. Si el hombre falló en su aceptación de un corazón corrupto para entender la revelación de Dios por medio de la creación, no debería existir ni una razón lógica para fallar al entendimiento de la revelación perfecta en su Hijo Jesucristo. No debería haber ninguna. ¿Cómo reaccionó David a tal revelación? Y ahí vamos a la tercera y última etapa. ¿Cómo debe reaccionar una persona de forma idónea a esa revelación en Cristo? Nosotros tenemos la revelación, tenemos a Cristo, tenemos el entendimiento, Dios ha transformado nuestras almas. ¿Cómo debemos reaccionar a esa revelación? Verso 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es importante, a mí me llama mucho la atención que cuando David menciona cómo debe de responder el hombre a la revelación de Dios, lo primero que cambia en el hombre es su percepción respecto a lo que es la palabra de Dios. Antes de hablar de obediencia, antes de hablar de guía, antes de hablar de aceptación, antes de hablar de confianza en su palabra, primero David dice, nuestra percepción de cómo imaginamos que es su palabra cambia. Es lo primero que cambia. Cuando entendemos en Cristo la revelación que Él es de Dios, lo primero que cambia es cómo vemos las cosas. Eso sucede en todo ámbito de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos una percepción equivocada de algo, tenemos esa percepción hasta que alguien nos muestre la verdad de lo que es. Y cuando esa persona, o de alguna forma, entendemos la verdad, toda nuestra perspectiva cambia. ¿Sí o no, hermanos? Mira, porque cuando tú eres niño, tienes 5 años y eres inocente y tu papá te dice que el Puebla es el mejor equipo del mundo, tú lo crees. Y tu percepción del mundo gira en torno a eso. Eres feliz con un short y una playerita con una raya azul, ¿no? Y tú vas por la vida como niño diciéndole a todos, estoy orgulloso porque soy del Puebla, ¿no? Y tu vida cambia en torno a eso. Y conforme vas creciendo, tu vida se va formando en torno a eso que tú crees. Te comienzas a acercar, te comienzas a interesar, comienzas a ir un poco más profundo, comienzas a ir un poco más allá, pero, por alguna razón, alguien te abre los ojos. Y las vendas de tinieblas que tenías caen. Y puedes ver con claridad y te das cuenta que lo que tú creías que era así y que había modificado tu vida, no es así. Es diferente. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta de esa persona a ese nuevo entendimiento de verdad?
¿Su vida sigue siendo la misma? Si su vida siguiera siendo la misma, entonces no solamente está engañado, sino que además es torpe. ¿Estamos de acuerdo, no? Es ciego, ingenuo. Sino que al saber la verdad, toda la percepción de ese hombre cambia. Es transformada. Y las cosas como las veía antes, ahora ya las ve totalmente diferentes. Bueno, en un ejemplo muy simple y muy light, eso es algo muy similar a lo que sucede en nuestro corazón. Nosotros creíamos que el mundo era la realidad y que el pecado era lo máximo. Pero cuando Cristo transforma nuestra alma y abre nuestros ojos a la luz, y con su mano misericordiosa, Él corre un velo de tinieblas sobre nuestros ojos, entonces nosotros podemos ver la realidad. Y cuando tú ves la realidad, no te queda más que reconocer que tu vida se había estado desperdiciando, toda. Que las cosas que tenían valor para ti realmente no valen nada. Y lo que tú considerabas sin valor es lo más valioso que puede haber. Tu percepción cambia. Entonces ahora su palabra, que antes no era deseable, ahora es deseable. Y lo que antes era amargo a tu vida, a tus planes, a tus metas, a tus anhelos, deseos, esa amargura ahora es dulzura. Cambia nuestra percepción. Tu siervo es además, por si fuera poco eso, David dice además tu siervo es amonestado con ellos. ¿Con ellos a quién se refiere? A los mandamientos, a los preceptos, al temor de Jehová, a la ley de Jehová. Tu siervo es amonestado con ellos. La percepción de David no solamente cambia respecto a cómo veía la palabra de Dios, sino que también cambia respecto a cómo se veía él a sí mismo. Porque podemos pasar por alto que David de sí mismo se identifica como siervo. Pero no podemos olvidar que David era rey. ¿Cómo David, siendo rey, se identifica delante de Dios como esclavo? Y es que la percepción de una transformación en la palabra de Dios y en Cristo, basado en su perfección, no solamente cambia en cómo vemos a Dios, cambia en cómo nos vemos a nosotros. Además es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Te fijas cómo todo en la mente de David cambió? Porque esa palabra galardón habla de algo que es sumamente valioso, como una recompensa de alguien que ha triunfado. David dice, en guardar tus mandamientos, en obedecerlos, en mantenerme firme en tus mandamientos, hay una gran recompensa. Una gran recompensa. La exposición entonces voluntaria de aquellos que han transformado su alma como consecuencia de la perfección de su palabra y de Cristo, se han rendido a la gloria, el poder y la sabiduría de Dios. Y una vez que ellos se rinden a esa gloria, poder y sabiduría de Dios, que la creación intenta revelar de forma incompleta, pero suficiente, y que luego Cristo nos muestra de una forma perfecta y completa, el resultado es que nuestra percepción de todo lo que hay en la vida cambia. Como vemos la palabra, como vemos a Dios, cómo nos vemos a nosotros, pero también cambian nuestros objetivos y nuestras metas. Las metas de David ya no eran más terrenales, sino que su meta era ser continuamente amonestado y guardar sus mandamientos. Sus metas cambiaron. Finalmente, David termina con una petición de cuidado, como un ruego. Un ruego que tiene que ver que aún en esa transformación de nuestra alma, todavía hay residuos de pecado en nosotros, que eventualmente nos llevan al tropiezo y a la caída. David lo sabía, Dios lo sabe y nosotros por experiencia propia lo sabemos también.
Y en ese sentido, David finaliza con una súplica que comienza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y la respuesta a eso nosotros la sabemos por experiencia y es nadie. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y la respuesta es nadie. Hemos experimentado eso en carne propia. La facilidad de encontrar errores en otros y la dificultad de encontrar ese mismo error en mi vida. Es la verdad de lo que su palabra dice. Por lo tanto, David, en un deseo de intentar luchar o contrarrestar esa debilidad, David dice, sé que es difícil y será difícil entender mis propios errores. Ahora, eso es interesante porque recuerden que David comete un error del cual él no se da cuenta. Y lo más seguro, por lo que la mayoría entiende o dice acerca de esto, David expresa eso como consecuencia de haber experimentado el error propio ya. David no hace este ruego antes de haber caído en su propia trampa, sino después. David sabe su debilidad. David sabe todo lo que hizo para ocultar y negarse a sí mismo su propio pecado. David sabe cómo embriagó a un hombre. David sabe de su adulterio. David sabía todo lo que hizo y cómo eliminó a Urías y cómo junto con Urías otros soldados murieron también. David sabe eso. David sabe de la debilidad del hombre para entender sus propios errores. Por eso hace este ruego y dice, líbrame de los que me son ocultos. A veces esa frase o ese ruego puede ser dicho de nosotros de una forma muy superficial, pero tiene una gran profundidad cuando entendemos eso en David. Cuando David dice, líbrame de los que me son ocultos, él ya tenía en su mente lo que ya había pasado antes. Líbrame aún de mí mismo. ¿Quién podría ocultar el pecado en la vida de David sino él mismo? Líbrame de los que me son ocultos para mí, los que por mi propio corazón, mi corazón a mí mismo me oculta. ¿Sabes que hay cosas que tu corazón a ti te oculta? Que podemos identificar en otros, pero que nuestro corazón nos ciega para no verlos en nosotros. A eso es lo que se refiere David cuando dice, líbrame de los que me son ocultos. Porque no importa que lo reconozcas o no, de cualquier forma delante de Dios es transgresión. David no pudo culpar a su corazón. Señor, perdona, mi corazón me engañó. David era culpable. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que David sabía y nos está tratando de dar a entender que entre la soberbia de nuestro corazón y los pecados que no queremos reconocer, hay una relación? En la negación de aceptar nuestro error y nuestras fallas, ¿eso es soberbia? ¿Sentirme por encima de los demás? ¿Negarme a mi condición? Hay una relación entre esa situación de nuestro corazón y los pecados que a nosotros mismos nos ocultamos y nos permitimos ocultar. Claro que hay una relación. Entre más soberbia hay en nuestro corazón, más propensos somos a el autoengaño. Que no se enseñoreen de mí, dice David. Que no se enseñoreen, David está hablando en plural, no es singular. Es decir, no está diciendo que no se enseñoree de mí únicamente la soberbia. ¿A qué otra cosa se está refiriendo? A esa condición de autoengaño que acaba de mencionar antes. Líbrame de los que me son ocultos, líbrame de la soberbia y que no se enseñoreen, plural, los dos, de mí. Entonces, después de eso, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Toda rebelión inicia en un corazón orgulloso que se autoengaña.
Mientras en nuestro corazón haya soberbia y autoengaño, no podremos nunca ser íntegros y limpios. Gran tropiezo es engañarnos a nosotros mismos sobre la condición de nuestras vidas y de nuestras acciones. La soberbia fortalece el autoengaño y lo hace mucho más profundo. Y eso nos roba toda la integridad y la pureza. Entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, es decir, lo que yo hablo y lo que yo pienso en mi corazón delante de ti. A David no le importaba lo que las personas opinaran, ni los anhelos que su corazón trajera a su mente, ni de los ataques del enemigo que trajera deseos a su mente. A David le importa que lo que él hable y lo que él piense sea agradable delante de Dios. Y termina diciendo, oh Jehová, roca mía y redentor mío, que son expresiones de dependencia. Roca y redentor. Solo tú me proteges, solo tú me limpias. Creo que pues David nos ha enseñado mucho acerca de este salmo, ¿no crees? La profundidad que las palabras de David tienen inspirados por Dios en este salmo ha llevado a muchos hombres como Juan Calvino a creer que esta es una de las porciones más hermosas de toda la Biblia, lo que acabamos de leer, por la complejidad y por la profundidad de todo lo que David menciona en el proceso, en cómo Dios se muestra al hombre en su propia iniciativa cuando el hombre no puede encontrar a Dios, no puede ni encontrarse a sí mismo. Y en ese sentido de revelación envía a su Hijo como un ejemplo perfecto de la imagen de Él, para que el ser humano pueda venir a Dios de forma plena por medio de Cristo. Y que su alma sea transformada, que su percepción cambie de lo que es Dios, de lo que Él es, de sus metas, y que entienda que a pesar de haber sufrido todos esos cambios en su corazón, Él necesita protegerse del autoengaño y de su propia soberbia. O sea, imagínense todo lo que David nos enseña. Un especial cuidado de nuestra vida respecto a lo que su palabra dice en comparación de nuestra conducta, de nuestra manera de ver las cosas y nuestra manera de pensar. Amén.